Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta segunda sesión de la Semana de la Ingeniería Alimentaria de Viuji. El tema de esta plática es el uso de la aplicación Kjeldal Optimizer para calcular los reactivos, cantidad de muestra y titulante de nuestro método Kjeldal. Si se perdieron la sesión del día de ayer, no se preocupen, pronto van a estar todos nuestros videos en YouTube. Y si ya se encuentran en YouTube y quieren saber de qué trata el previo a esta sesión, bueno, pues pueden buscar el video en nuestro canal en español. Así es que vamos a dar inicio. Me permito presentarme, mi nombre es Susana Mendoza, directora general de Viuji Latinoamérica. Vamos a dar un breve resumen de lo que vimos en la clase anterior. Hablamos de qué es, qué hace y para qué se usa el método Kjeldal, y en general este es un diagrama de lo que ocurre durante el proceso. Nosotros tenemos nuestra muestra en donde pensamos que es por supuesto una muestra de alimentos. Estos alimentos están conformados con diferentes tipos de compuestos orgánicos, proteínas, grasas, azúcares, fibras, etc. A nosotros lo que nos interesa es determinar el contenido de proteína. Entonces aquí lo que nosotros vemos es que tenemos un tubo de muestra con nuestra muestra, los aminoácidos que representan a nuestra muestra, y los puntitos azules representan el nitrógeno de nuestra muestra. El método Kjeldal determina el nitrógeno y a través del nitrógeno nosotros podemos determinar el contenido de proteína. Entonces pongo mi tubo con ácido sulfúrico, catalizador, lo meto en un equipo llamado digestor, y lo que ocurre es que a través de una reacción química el aminoácido de mi muestra reacciona para formar amonio. Esto durante el proceso de digestión. Después este tubo lo metemos en un destilador y a través de un proceso de destilación nosotros vamos a agregar vapor y hidróxido de sodio, agua, y el amonio que se había formado en la digestión va a reaccionar con el hidróxido de sodio, para formar amoníaco. Este amoníaco es destilado para ser depositado en una solución de ácido bórico. Aquí lo tenemos. Entonces el amoníaco viaja a través de nuestro destilador, llega a esta solución de ácido bórico, se forma un complejo borato y nosotros podemos titular la muestra y entonces sí saber el contenido de nitrógeno y a través del contenido de nitrógeno el de proteína. Como les decía, si no tienen ni idea, ustedes por casualidad llegaron a esta segunda parte, necesitan ver la primera parte para que entiendan todo el proceso y la parte teórica. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos de este resumen? Lo que les decía en la clase anterior es que muchos de nuestros usuarios utilizan una técnica estándar para todos sus tipos de muestras, sin importar que tengan todas diferente cantidad de proteína, diferente cantidad de grasa, que unas sean líquidas, que otras sean sólidas, no importa, a todas les ponen la misma cantidad de reactivos, el mismo tiempo de digestión, el mismo tiempo de destilación, y esto nos trae a problemas de reproducibilidad y repetibilidad. Es muy común que yo escuche de nuestros clientes decir, es que a veces me da, esta muestra sí me da y ya me di cuenta de que esta no. Ya me di cuenta que estas a veces me dan y esta a veces no. No pasan sus análisis interlaboratorios y bueno, muchas veces esto se deriva a una mala ejecución del método. Cuando vemos este resumen total, aquí les puse una pequeña tablita de ¿qué es lo que podemos hacer con esta aplicación Kjeldal Optimizer? Cuando nosotros hacemos la digestión, tenemos que saber cuánto de muestra vamos a poner, cuánto de ácido, cuánto de catalizador, de ácido sulfúrico y de catalizador. Ya que hice la digestión y lo voy a meter a la destilación, tengo que saber cuántos mililitros de agua agregar, cuántos mililitros de hidróxido de sodio agregar, cuánto tiempo voy a hacer la destilación. Y para la titulación tengo que saber cuánto de ácido bórico voy a colocar en mi solución receptora y el porcentaje del ácido de ácido bórico. Se tienen comercialmente soluciones del 2 y del 4%. Y también tengo que saber la normalidad del titulante. Si tengo un titulante con una normalidad muy alta o una normalidad muy baja, esto va a interferir en el resultado final. Entonces, mínimo ahora tenemos 7 variables que tenemos que considerar para cada muestra. La pregunta sería, ¿por qué si ya sabemos que tengo que variar el método,
¿Por qué los usuarios no lo varían? Bueno, pues esto responde a la pregunta. Son 7 variables que hay que determinar, que se vuelve casi imposible para un analista. El saber cómo es que variarlo entre muestra y muestra es un trabajo complicado y bueno, pues para eso lo pueden hacer en cuestión de menos de 5 minutos con la aplicación Keldal Optimizer. Vamos a ver el póster que tenemos disponible en nuestra página de LinkedIn para que ustedes entiendan de dónde vienen los cálculos que la aplicación les va a arrojar. Bueno, aquí tenemos el póster que ustedes pueden encontrar en nuestra página de LinkedIn. Solo entran a LinkedIn de Viuji Latinoamérica, buscan, hay una pestaña que dice documentos. Y en los documentos ustedes van a poder encontrar toda la documentación que nosotros hemos hecho disponible de nuestros webinars y ahí se encuentra este póster. Les habla de cada una de las partes del proceso y de las variables de cada una de las etapas. Primero que se determina, eso lo acabamos de ver. Después viene un breve resumen de los tubos que se tienen disponibles y para qué son cada uno de ellos. Después tenemos aquí la cantidad de ácido sulfúrico para la digestión. Entonces, lo primero que tienen que ustedes saber es establecer una base de cuántos gramos de muestra van a utilizar. 0.5, 1 gramo, 0.8, no importa. O si ya tienen un método estándar, agarren ese método y vamos a ver qué tan correcto es. Con base en la cantidad de muestra, bueno, pues nosotros podemos calcular cuánto de proteína, de grasas, de humedad tiene. Algunos usuarios han de decir, ¿cómo voy a saber cuánto de proteína tiene si justo para eso lo estoy metiendo al equipo? Bueno, pues en la bibliografía, si ustedes ponen, por ejemplo, maíz o soya o carne o lácteos, ustedes van a encontrar un contenido promedio. Ese contenido promedio es lo que necesitamos. Entonces, necesitamos saber cuál es la composición de la muestra. ¿Cuánto de grasa? Aquí lo tenemos. ¿Cuánto de grasa? ¿Cuánto de proteína? ¿Cuánto de carbohidratos tiene su muestra? La aplicación, que la vamos a ver en un momento cómo es que luce, toma la información que ustedes les dicen y hace un cálculo de cuánto ácido sulfúrico se necesita para poder digerir las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Por ejemplo, aquí lo que nos dice es que por cada gramo o mililitro de grasa se requieren 9.7 mililitros de ácido sulfúrico para digerir ese gramo o mililitro de grasa. Para cada gramo o mililitro de proteína necesito 4.9 mililitros de ácido sulfúrico y por cada gramo o mililitro de carbohidratos necesito 4 mililitros de ácido sulfúrico. Entonces aquí lo que nos pone en este ejemplo, un salami en el que yo voy a pesar 1.5 gramos de muestra. Aquí yo tengo cuánto es el porcentaje de grasa, de proteína y de carbohidratos. Calculo cuál es la masa total de grasa, la masa total de proteína, la masa total de carbohidratos. Y con la relación de ácido sulfúrico muestra, puedo saber cuántos mililitros necesito para poder digerir esta muestra de salami. Ese es el primer cálculo. El total de ácido sulfúrico está dividido en diferentes partes. Entonces, esta es como la primera, la más importante. Aquí me brinqué la que realmente es la primera, pero quería empezar por esta. En general utilizamos de 2 a 3 mililitros, que es lo que se utiliza para la reacción o poder convertir o digerir las tabletas Keldal. Entonces, a la suma del consumo de la materia orgánica, yo voy a sumar además entre 2 y 3 mililitros. Vamos a sumar 1 mililitro de ácido sulfúrico por cada hora que voy a tener de digestión. En promedio son 2 horas, entonces en promedio 2 mililitros. Y el volumen restante es la cantidad en peso de las tabletas catalizadoras a mililitros.
Entonces la suma de cada una de estas variables, aquí las tienen por colores, no es tan importante que lo entiendan en este momento, lo importante es que sepan en dónde buscar la información. Entonces, la información está en este póster. La suma de cada una de estas variables me da el total de ácido sulfúrico que yo debo de utilizar. Entonces para este 1.5 gramos de salami voy a utilizar 3 mililitros equivalentes a la conversión del ácido sulfúrico para el catalizador. Después el consumo para digerir la materia orgánica, después las pérdidas que yo voy a tener por evaporación, más 10 mililitros, que es el equivalente por cada gramo de tableta catalizadora, 1 mililitro de ácido sulfúrico. Y al final me dice que debo de utilizar aproximadamente 18 mililitros de ácido sulfúrico. Así es como la aplicación hace el cálculo. Se los explico, insisto, no para que lo memoricen, sino para que cuando tengan la aplicación sepan de dónde nacen estos cálculos. Y si quieren más información de dónde salen estos cálculos, tenemos un libro en donde viene toda la bibliografía de donde se sacó esta información. Aquí tenemos el tipo de tabletas catalizadoras, cuál es su composición química, para qué se utilizan cada una de ellas, cómo es que actúa la tableta catalizadora o cuál es el efecto catalizador en la muestra. Y bueno, las tabletas lo que hacen es favorecer la formación de amonio. Si exageramos de catalizador y le ponemos más de lo que nuestra muestra necesita, aquí tenemos el punto máximo. Después de este punto, si yo sigo agregando catalizador, nuestro nitrógeno, que tenía que ser amonio, se va a convertir en nitrógeno elemental, y el nitrógeno elemental es un gas. Entonces se va a ir junto con el resto de nuestros vapores. Y bueno, como les decía, aquí tenemos la aplicación. Se da un breve resumen de cómo es que se debe de utilizar, que lo vamos a ver en un momentito. Eso es para la digestión. Ahora para la destilación. Bueno, pues por cada mililitro, primero hay que agregar agua. ¿Y cómo sé cuánto de agua? Pues la regla es que por cada mililitro de ácido sulfúrico que yo use para la digestión, debo de agregar 4 mililitros de agua. Y después voy a agregar ácido hidróxido de sodio. Y la regla es que por cada mililitro de ácido sulfúrico en la digestión, voy a utilizar 4.5 mililitros de hidróxido de sodio en la destilación. El ácido bórico debe de estar entre 40 y 70 mililitros y esto depende de la cantidad de nitrógeno que yo tenga que captar. Y debe de utilizarse nitrógeno al 2% para muestras con bajo contenido de nitrógeno y 4% para muestras con alto contenido de nitrógeno. ¿Cómo se calcula el tiempo de la destilación? Y finalmente, bueno, pues aquí viene una gráfica de la titulación y qué reacciones son las que ocurren. Vienen las ecuaciones para elaborar el cálculo de la conversión de nitrógeno y el porcentaje total de proteína. Y aquí están los porcentajes de proteína para las muestras más comunes. Entonces descarguen este póster, aquí viene toda esta información y como les decía, tenemos un libro muy completo en donde viene de dónde se sacan todos estos parámetros y estas tablas. Ahora sí, vamos al uso de la aplicación. Bueno, lo primero es que descarguen la aplicación. Hay dos formas que pueden obtener la aplicación: en sus dispositivos móviles o en su computadora. Entonces, para sus dispositivos móviles lo pueden encontrar en Google Play y en App Store. Yo les recomiendo que lo descarguen en su computadora. De momento no lo tenemos disponible para Mac, solo para PC. Así es que vamos a hacer la descarga o mostrarles cómo se descarga en la computadora para que puedan seguir esta breve capacitación. Lo primero es entrar a la página de Bucci. Ahora sí lo pronuncio Bucci para que ustedes puedan buscarlo tal cual, así en su Google. Escriben bucci.com y aquí tenemos nuestra página. Seleccionan el idioma lo seleccionan aquí en donde están las banderitas, escogen el país de donde ustedes vengan. Entonces aquí tenemos todos los países de Latinoamérica. Pues yo soy de México, así es que nos vamos a ir a México, pero del país que ustedes pertenezcan, ahí le dan clic a la banderita. Para encontrar la aplicación nos vamos a ir a servicio y asistencia. Dan clic ahí, servicio y asistencia.
nos vamos a la última parte de la página y aquí en donde está descargas vamos a seleccionar apps. Le damos clic a la apps y tenemos todas las aplicaciones que tenemos disponibles. La aplicación monitor para quienes tienen rotavapores, si quieren rotavapores Vue GR300 si quieren monitorear su equipo. El configurador de rotavapores y aquí lo tenemos, Keldal Optimizer. Le vamos a dar clic. Aquí también está si lo quieren descargar en su teléfono y no quieren ir a su aplicación donde buscan las aplicaciones, para iTunes, Google Play y bueno, aquí está la última opción es para descargarlo en la computadora. Entonces le dan clic y lo pueden descargar en su computador. Bueno, pues yo ya lo tengo descargado, pero así es como ustedes lo pueden descargar en su computadora. Vamos a abrirlo para que comencemos a trabajar. Bueno, pues ya que descargamos nuestra aplicación, la abrimos y así es como luce. Si ustedes están abriéndola desde el celular, en la parte superior del celular les aparece opciones, sample, digestion, distillation and results. Entonces ustedes los tienen como iconos en la parte superior de la pantalla de su teléfono. En la computadora aparece en una sola página. La aplicación es bastante intuitiva, solo tenemos que seguir cada una de las casillas en el orden que se nos está indicando. Entonces, primero, vamos a seleccionar nuestro tipo de analito. ¿Qué queremos determinar? ¿El nitrógeno o proteína? Pues como este es para la semana de la industria alimentaria, pues obviamente vamos a determinar proteína. Seleccionamos proteína y nos dice si queremos hacer la selección en porcentaje o partes por millón. Vamos a poner porcentaje. Después el tipo de destilación estándar Keldal o destilación directa. La destilación directa se utiliza generalmente no para alimentos, es para destilaciones, para determinaciones ambientales, por ejemplo para nitrógeno amoniacal. Como aquí es proteína, es estándar Keldal. Y después tenemos que seleccionar el equipo de destilación que tenemos. Si es un K375, si vieron nuestra presentación pasada, el K375 es el que lo hace todo, es el equipo más avanzado que hay. El K375 con autosampler, que es un robot que va tomando las muestras e inyectándolas de manera automática. O si es el K370, que es el predecesor del K375, o como es en la mayoría de los casos de nuestros clientes de Latinoamérica, mayoritariamente tienen otros equipos que no son estos. Entonces vamos a seleccionar otro equipo. Entonces aquí es donde dice Other Standalone Units. Aquí lo seleccionamos. Y ahora hay que seleccionar el instrumento de digestión que tenemos. K439, que es infrarrojo de 12 piezas. K4 25 y 36, que son el de 6 y 12 posiciones. El K449 o 46, que son los de bloque, o también los predecesores de estas últimas generaciones. Entonces ustedes como usuario Vue, vayan, párense enfrente de su equipo y vean qué número de equipo tiene. No es el número de serie, pertenece al modelo. Seleccionamos el modelo. Podría decirles que el equipo más vendido o los más vendidos en Latinoamérica son entre el 39, 25 y 26. Entonces vamos a seleccionar estos, 25 y 36. Seleccionamos este equipo de digestión. Después el tamaño del tubo. La mayoría también de nuestros clientes en Latinoamérica tienen tubos de 300 mililitros. Existen estos de 100 mililitros que para aplicaciones de alimentos son muy comunes para alimentos muy ricos en proteína. Por ejemplo, los concentrados de soya, algunos aminoácidos llegan a tener más del 90% de contenido de proteína. ¿Cuándo es rico en proteína o cuándo podemos utilizar los tubos de 100 mililitros? Cuando nuestra muestra tiene en promedio más del 25% en proteína. Entonces sí podríamos pensar en utilizar los de 100.
Vamos a hacer este ejemplo con uno de 300 y después haremos un ejemplo con uno de 100. Entonces, bueno, seleccionamos aquí el de 300 mililitros, que es el tubo estándar, que tal vez el 80% de los clientes de alimentos en Latinoamérica tienen. Después, el tipo de digestión. Aquí, de hecho, le dan clic y solo aparece una opción. Vamos a seleccionar estándar Kjeldahl. Y después el tipo de catalizador. Vamos a primero seleccionar tabletas, pensando en que ustedes acaban de adquirir su equipo Kjeldahl y vienen un bote o compraron un bote de 1000 tabletas. Vamos a seleccionar las tabletas y después lo vamos a cambiar a polvo para que vean cuál es la diferencia. Las tabletas ya vienen pesadas, entonces solo se tiene que seleccionar el tipo de tableta y agarramos la tableta y la ponemos en el tubo. No se preocupen, vamos a hacer, insisto, un ejercicio con polvo. Y después la concentración de ácido bórico. Recuerden que les dije, hay 4 y de 2%. El más utilizado es 4%. Si ustedes no tienen ni idea y apenas van a empezar la implementación, seleccionen el de 4 y la misma aplicación nos va a decir si este es correcto o tenemos que cambiarlo por otro. Bueno, entonces ya, esto es respecto al equipo, a los equipos de digestión y destilación que vamos a utilizar. Ahora sí es alimentar el programa con la información de mi muestra para que me diga cuánto tengo que utilizar de reactivos. Yo tengo mi muestra. Lo primero que tienen que hacer es pues llenar esta tablita que dice contenido de proteína, grasa, humedad y carbohidratos. Esto lo pueden ustedes buscar en internet. Entonces, para hacer de hecho más real el ejemplo, yo no tengo una muestra en este momento, me metí a internet y vi cuál es la tabla nutrimental de la harina de trigo. Entonces, encontré que, déjenme verifico la información. Lo que encontré para la harina de trigo en internet es que el contenido promedio de proteína es del 10%. El contenido promedio de grasa es del 1% y el contenido promedio de humedad es del 14%. Por lo tanto, la harina de trigo es 75% de carbohidratos. Los carbohidratos se calculan haciendo la diferencia del 100% de las otras 3 variables que mencionamos. Bueno, porque hay otro, bueno, recordemos que carbohidratos, pues también las azúcares son un carbohidrato, las fibras también las considera como carbohidratos, todo lo que no sea proteína, grasa, humedad, el programa lo considera como carbohidrato. Entonces yo ya le alimenté cuánto de estas variables y le tengo que decir cuánto de muestra. Entonces, bueno, yo llegué al laboratorio, soy una laboratorista nueva y encontré que ya hay un método ahí que quién sabe quién hizo y de dónde salió. Está escrito en un papiro, en una pared ahí con un cincel escribieron el método y según lo que yo encontré en este laboratorio es que debo de pesar 1 gramo de muestra. Muy bien. Y aquí voy a seleccionar qué tipo de tableta o de catalizador es el que yo tengo en mi laboratorio o el que compré. Entonces hay de diferentes tipos. Recordemos que nuestro método es estándar Kjeldahl. Entonces aquí le damos en estándar Kjeldahl y me aparecen 3 opciones. Pues a mí cuando yo le compré el equipo a mi distribuidor local me recomendó las tabletas Missouri, así es que fueron las que yo compré. Ya, seleccioné ahí las tabletas Missouri y automáticamente, de nuevo, cuando yo selecciono el tipo de tableta, automáticamente se selecciona el peso, porque es lo que pesa cada una de las pastillitas. Entonces, cada tableta Missouri pesa 5 gramos. Bueno, ahora la normalidad del titulante. Yo también, insisto, recuerden, soy nueva en el laboratorio, llegué, yo ya encontré la botella y la normalidad del titulante que yo encontré es de 0.1 normal. Y el factor de proteína, aquí le damos clic a la tablita y me aparece una tablita en donde yo voy a seleccionar el tipo de factor dependiendo de la matriz. Entonces, aquí por ejemplo, harinas, bueno, aquí hay granos en general,
y aquí están los productos de trigo. Entonces voy a seleccionar productos de trigo, y este es el factor de proteína de la harina de trigo. Esto es lo único que yo voy a alimentar al sistema. De aquí en adelante, la aplicación me va a decir cuánto tengo que agregar a mi sistema. Aquí en la digestión, con base en lo que yo le di, en los cálculos que yo le di, me dice que debo de utilizar 2 tabletas Keldal. Bueno, entonces nos vamos ahora al cálculo de la digestión. Con base en toda la información que yo ya alimenté, me dice que debo de agregar 2 tabletas catalizadoras. Me dice que debo de agregar 20 mililitros de ácido sulfúrico, pero, y aquí vean que tengo un triangulito, me dice que puedo utilizar 20, pero que puedo reducir la cantidad de ácido sulfúrico si reduzco la cantidad de tabletas. Entonces tal vez las tabletas que yo escogí no eran las más adecuadas. O la cantidad de muestra. Vamos a hacer un par de ejercicios más adelante. Con base en todos estos cálculos me dice cuánto de agua debo de utilizar en la destilación, que son 80 mililitros, cuánto de hidróxido de sodio, que son 81 mililitros. Me recomienda que utilice 60 mililitros de ácido bórico y 240 segundos para la destilación. Y aquí está creo que me parece de lo más maravilloso del programa. Me da una predicción de cuáles van a ser los resultados. Me dice que con las variables que yo acabo de dar, voy a utilizar 13 mililitros de titulante, que mi desviación estándar relativa está por debajo del 1%, va a ser de 0.45, que mi blanco aproximadamente va a ser de 524 mililitros, y me hace el cálculo aproximado de nitrógeno, no de proteína. Vean que aquí el cálculo que hace es con base en el nitrógeno. Bueno, ¿qué pasa si en lugar de utilizar 1 gramo, dijo, bueno, entonces no quiero utilizar 1 gramo, vamos a ver qué pasa si utilizo la mitad, 0.5 gramos. Bueno, si utilizo 0.5 gramos, aquí vemos que las tabletas catalizadoras, en lugar de 2, ya solo voy a utilizar 1. En lugar de utilizar 20 mililitros de ácido sulfúrico, solo voy a utilizar 10. Y aquí de hecho ya la palomita está en verde, y aquí ya no tengo un triángulo advirtiéndome algo. El tiempo de digestión van a ser de 85 minutos, y también reduje mi cantidad de agua y mi cantidad de hidróxido de sodio. También reduje mi cantidad de titulante, y la desviación estándar relativa también está positiva, o sea, está dentro de lo correcto, menor al 1%, que es lo más adecuado. Me hace el cálculo total de nitrógeno. Entonces, entre el método anterior y este método, ¿ustedes cuál escogerían? Bueno, pues creo que todos escogimos la segunda opción. ¿Por qué? Porque voy a utilizar menos reactivos, sigo teniendo una buena desviación estándar relativa, y disminuí prácticamente a la mitad la cantidad de reactivos. Para esto nos sirve la aplicación. Si yo ya tengo un método, yo fui a esta analista que yo ya encontré este método que fue desarrollado por alguien hace mucho tiempo, pero utilizo mi aplicación Keldal Optimizer y la puedo optimizar, obtener resultados que van a pasar los resultados interlaboratorios, que voy a seguir cumpliendo con la norma, pero utilizando menos reactivos. Esto además hace más amigable mi método con el medio ambiente. Vamos a ver ahora otro ejemplo, uno que me gusta mucho, que es el de la soya, porque tiene un alto contenido de proteína. Entonces vamos a internet a buscar cuál es el contenido de la soya. Bueno, ya me metí a internet y ya hice la búsqueda del concentrado de soya. ¿Cuál es la tabla nutrimental del concentrado de soya? Que es un producto ampliamente utilizado para los alimentos balanceados. Entonces, bueno, aquí todo se queda igual. Vamos a determinar la proteína en porcentaje, estándar Keldal. Mis instrumentos son los mismos. De hecho, soy la misma analista y es el mismo laboratorio. Aquí vamos a poner el contenido de proteína. Yo he encontrado en internet que el contenido de proteína para el concentrado de soya es de aproximadamente
entre el 70 y el 80%, así es que vamos a ponerle 75%. De grasa, 3.5%. Muchos de ellos son ya libres de humedad, entonces aquí 0 y me hace automáticamente el cálculo de los carbohidratos. Voy a dejar la misma cantidad que yo encontré que era la ideal para la harina de trigo, 0.5 gramos. Mis tabletas catalizadoras siguen siendo las mismas. Y aquí la normalidad del titulante también sigue siendo el mismo porque es la misma bureta. Y el factor de proteína lo voy a cambiar. Y aquí de nuevo le ponemos en plantas y le vamos a poner productos de soya. De hecho es el mismo que el de la harina de trigo, pero bueno, hay que ser precisos y siempre cambiar nuestro factor de proteína. Con base en estas variables ya me dio el cálculo de cuánto para la digestión y cuánto la destilación. De hecho vamos a ver lo mismo que nos arrojó para la harina de trigo. Una tableta catalizadora, 10 mililitros de ácido sulfúrico y aquí es donde encontramos una diferencia grande. Me dice que en la titulación voy a utilizar 47 mililitros de titulante y vemos que hay un triangulito anaranjado en donde además se nos viene una leyenda y dice que el consumo del titulante debe de ser menor a los 17 mililitros. Que reduzca la cantidad de titulante, perdón, que reduzca la cantidad de muestra o aumente la concentración del titulante. Entonces, bueno, pues lo más fácil es disminuir la cantidad de muestra. Entonces, en lugar de estos 0.5 gramos, vamos a ponerle 0.1 gramos. Bueno, pues ya que escogí 0.1 gramos, aquí lo que me dice es que la tableta es muy grande, que seleccione una tableta más pequeña o que en lugar de utilizar tabletas utilice catalizador en polvo. Entonces bien, yo podría tal vez partir a la mitad mi tableta o por ejemplo si aquí le pongo, sigo la instrucción que me dice, el catalizador en lugar de tabletas lo pongo en polvo y me dice que tengo que utilizar 4.5 gramos de catalizador. Y cuando me voy a los resultados, lo que me encuentro es que en lugar de los 47 mililitros de titulante, solo voy a utilizar 9.9 mililitros. 9.9 por supuesto es menor a 17 y por lo tanto mi desviación estándar relativa es correcta y voy a tener buena reproducibilidad y repetibilidad. Aquí lo que me dice, la única como advertencia que tengo, que solo es una advertencia, es una sugerencia, es que me dice que 0.1 tal vez sea una cantidad muy pequeña, que considere que mi balanza puede tener un error. Entonces, si tengo una balanza de 4 dígitos, 0.1 gramos no debe de ser ningún problema. Aquí es un claro ejemplo de cómo utilizando el mismo método voy a tener diferentes o voy a tener problemas en mis resultados. Quería utilizar este ejemplo de la soya o soja, como se dice en Sudamérica, porque este es un perfecto candidato para utilizar tubos microkeldal. El tubo microkeldal tiene la parte de abajo, la parte inferior, el vórtice lo tiene muchísimo más pequeño. Entonces aumento la superficie de contacto y puedo meter menos muestra y disminuir así los reactivos. Entonces yo ya dije, este método está correcto. Ok, ya me dieron todas mis variables bien. Voy a utilizar 4.5 gramos de catalizador, 9 mililitros de ácido sulfúrico. La predicción de mis resultados está correcta, lo que significa que no voy a tener problemas durante la digestión y la destilación. Pero ¿qué pasa si en lugar de un tubo de 300 mililitros utilizo un tubo de 100 mililitros? Bueno, pues todo cambia. Voy a dejar el mismo 0.1 gramo de muestra. Todas las variables anteriores se quedan exactamente igual. Pero ¿qué ocurre en la digestión? En lugar de 4.5 gramos de catalizador, solo voy a utilizar 2 gramos de catalizador. Y en lugar de
9.9 mililitros de ácido sulfúrico, solo voy a utilizar 4. Reduje así más del 50% los reactivos solo por cambiar el tubo. Y de 85 minutos de digestión vamos a pasar a 60 minutos. Entonces también la digestión se hace en mucho menos tiempo. Recordarán que aquí en el volumen de agua era 40 y el volumen de hidróxido de sodio era 45. Y también reduje a la mitad prácticamente los reactivos solo por cambiar el tamaño del tubo. Y bueno, el titulante ese sí sigue siendo el mismo y la cantidad de nitrógeno, por supuesto, también sigue siendo la misma. Entonces, este es un ejemplo de cómo en compuestos ricos en proteína, insisto, mi recomendación me parece que es más del 25%. Si tiene más del 25% de proteína, ustedes pueden considerar utilizar los tubos de 100, pero siempre corrobórenlo en la aplicación. Y así es como tenemos un método utilizando tubos de 100 mililitros. ¿Qué pasa cuando yo ya tengo mi método listo? Bueno, cuando tengo mi método listo, le vamos a dar aquí clic donde está esta hojita con esta flechita. Y lo que vamos a hacer es convertirlo en un PDF. Ustedes pueden abrir un folder en sus carpetas y van a poner ahí el nombre del método. Aquí ya tengo varios métodos guardados: chocolate, frijoles, harina de trigo, leche de soya, papitas. Y aquí le voy a poner yo, por ejemplo, concentrado de soya. Bueno, nosotros sí lo escribimos con Y, ¿eh? No crean que se escribe soja y nosotros lo pronunciamos como soya. No, sí lo escribimos con Y. Pero bueno, concentrado de soja micro Keldal. Micro. Ya lo pongo a guardar. Y el documento se guardó como un PDF y lo puedo imprimir y puedo hacer mi carpeta. Vamos a hacer un último ejemplo con una muestra líquida. Así es que nos vamos a ir al área de lácteos y vamos a ver cómo podríamos definir un método para una leche. Bueno, ahora vamos con nuestro último ejemplo, que es una muestra líquida. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar todas las variables tal cual como están. Y en lugar de poner aquí la unidad de la muestra en gramos, la vamos a poner en mililitros. Y todo lo demás lo vamos a dejar exactamente igual. De acuerdo a lo que yo encontré en internet, el contenido promedio de la leche de vaca, proteína, es de 3.5. El contenido de grasa depende si es una leche light o una leche entera y varía entre el 1 y 4%. Así es que lo vamos a dejar en un punto intermedio que sea 2% de grasa. Y de carbohidratos deben de ser 5. Por lo tanto, el contenido total de agua debe de ser 89.5. Entonces aquí le ponemos 89.5. Ahí tenemos 5% en carbohidratos. Y bueno, aquí el volumen de la muestra, en lugar de 0.1 gramos, se cambia a 0.1 mililitros. Vamos a dejarlo así para ver qué es lo que nos dice el programa utilizando solo 0.1 mililitros de muestra. Y de hecho vamos a dejar el tubo de 100 mililitros, un micro Keldal. Bueno, me dice que debo de utilizar de catalizador 1.5 gramos, 3 mililitros de ácido sulfúrico. Aquí me dice cuánto de agua, de hidróxido de sodio, pero el problema viene en los resultados. Bueno, aquí viene una segunda sugerencia del programa. Recordarán que en el ejemplo anterior, nuestro volumen de titulante eran más de 43 mililitros y me dijo el programa, deben de ser menor a 17 mililitros de titulante, lo que utilizas en tu titulación. Pues aquí estamos en el caso opuesto. De titulante voy a utilizar 0.963 mililitros. Y lo que me dice es que voy a tener problemas con la repetibilidad y la reproducibilidad. De hecho, si veo mi desviación estándar relativa está por encima de 1, está de 6, está altísima. Y la recomendación que me da es que el titulante debe de estar por encima de los 3. Por eso quería mostrarles este ejemplo. Si están tomando notas, esta es una muy importante.
Como regla general, el titulante debe de utilizarse más de 3 mililitros y menor a 17 mililitros. Entonces aquí lo que me dice es que aumente la cantidad de muestra o disminuya la normalidad del titulante. Por supuesto que lo más lógico es aumentar la cantidad de muestra. Entonces, en lugar de 0.1 mililitro vamos a ponerle 1 mililitro. Hasta aquí todo correcto. Y me dice que la desviación estándar sigue estando pues no muy bien, que disminuya mi ácido bórico, que en lugar del 4% use del 2%. Entonces voy a cambiar esto, pero además voy a cambiar el volumen de mi vaso. Entonces en lugar de uno de 100 mililitros voy a utilizar uno de 300 mililitros, que es realmente lo que se recomienda para muestras bajas en proteína. Y voy a cambiar mi muestra de ácido bórico en lugar del 4 al 2%. Y entonces sí, ya todo está correcto. Al final lo que debo de utilizar son 4.5 gramos de catalizador, 9 mililitros de ácido sulfúrico, 33 mililitros de agua, 42 mililitros de hidróxido de sodio. Voy a utilizar 4.47 mililitros de titulante y mi desviación estándar de hecho va a ser súper pequeñita, del 0.15. Entonces no debo de tener problemas para digerir, destilar y titular esta muestra de leche. Y voy a guardar este método, lo voy a exportar como PDF y le voy a poner aquí leche de vaca. Le pongo guardar, ahí está, que ya está correctamente guardado, lo puedo abrir como PDF, lo puedo imprimir y todas las variables que yo definí quedan guardadas. Vamos a ver ahora cómo lucen nuestros PDFs. Y ahora tenemos aquí nuestro documento en PDF, así es como luce. Lo abrimos y tenemos todas las variables que nosotros definimos. La composición de nuestra muestra, el volumen de nuestra muestra, la normalidad del titulante, el factor de proteína, los parámetros de la digestión, los parámetros de la destilación y los resultados. Como les decía, estos métodos se pueden imprimir, se pueden guardar y ustedes pueden jugar con las cantidades hasta que encuentren el método más óptimo. ¿Cuál para mí es un método óptimo? El método óptimo es el que me da resultados positivos, es decir, utilizo más de 3 mililitros de titulante, menos de 17, mi desviación estándar relativa es menor a 1, en un mínimo de tiempo con un mínimo de reactivos. Eso para mí es el mejor método. Todas las palomitas tienen que estar en verde, entonces ustedes pueden aumentar, disminuir las cantidades, jugar con la normalidad de los titulantes y encontrar el método que más adecue a su muestra y a lo que ustedes tienen en el laboratorio. Bueno, de mi parte es todo. Les agradezco muchísimo haber participado en esta sesión de el uso de la aplicación Kjeldahl Optimizer. A continuación van a ver los datos de contacto para que se pongan en contacto con nosotros, que sigan nuestras redes sociales y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias y hasta luego.